Buenas tardes, queremos agradecer a la doctora Edna, nuestra directora de REINAPS, a Adriana Flores, que es nuestra coordinadora, y a todo su equipo administrativo que nos han apoyado para hoy poder hacer este webinar. Asimismo, a nuestros compañeros y a las personas que en este momento se están conectando. En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la inteligencia emocional, una mirada a nuestro propio ser. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la psicóloga Lady Brigitte Barrero, el psicopedagogo Giovanni Gutiérrez y quien les habla, Lady Viviana Ricaurte. Este webinar está dividido de la siguiente manera. Inicialmente daremos a conocer un video explicativo del tema, posteriormente haremos una presentación teórica de la inteligencia emocional, finalmente haremos un taller aplicativo en el cual espero todos estemos muy atentos. Entonces, bienvenidos. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional.
Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica esos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se daría por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. En otras palabras, podemos entender que la inteligencia emocional es la capacidad de entender, de identificar y manejar las emociones correctamente, de modo que nos permita tener con los demás un vínculo sano, un vínculo satisfactorio. Las personas que poseen una inteligencia emocional adecuada o alta, por así decirlo, no necesariamente son personas que tienen menos emociones negativas, no, al contrario, tienen las mismas emociones que tenemos todo el mundo, altas, bajas, a cualquier momento de la vida nos vemos enfrentados a situaciones que nos hacen tomar determinada emoción. Es decir que lo que quiero decir con esto es que las personas que saben manejar sus emociones, que saben manejar su inteligencia emocional adecuadamente, son personas que cuando les llegan estas situaciones estresantes o situaciones negativas, son quienes toman las emociones y las transforman para que no sean emociones negativas, sino para que esas emociones sirvan de aprendizaje, sean de una experiencia, sean para identificar y resolver apropiadamente las diferentes dificultades. La inteligencia como tal es la capacidad de entender, asimilar ese conocimiento que de pronto podemos recibir de otros lugares, de otros emisores. Memorizar, razonar lógicamente, manejar conceptos,
entre otras cosas. Es decir, que la inteligencia es es un elemento que debemos utilizar en todo momento para hacer cualquier actividad. Debemos poner en práctica nuestra inteligencia. Inteligencias múltiples hace referencia a que son inteligencias multiplicadas, por decirlo así, una o dos inteligencias multiplicadas. Encontramos que las personas que son buenas cantando, que son buenas para tocar instrumentos musicales, tienen la inteligencia musical mucho más desarrollada que otras personas. Por otro lado está el sinestésico corporal, que son las personas aptas, las que les va bien en los deportes, los futbolistas, los deportistas de alto rendimiento, tienen esa inteligencia más desarrollada. Por otro lado, nos encontramos con la inteligencia lógica matemática, que es esa inteligencia que tienen todas las personas a las que se les hace fácil resolver las situaciones numéricas, los ejercicios numéricos, que para otros lo ven como tan difícil, ¿no? En cambio, para esas personas que tienen esa inteligencia más desarrollada, es sumamente fácil y no necesitan tanto desgaste como quienes sí necesitamos tener pues más entrenamiento en esa cuestión. También con la inteligencia naturalista, que son todas las personas que aman la naturaleza, defienden la naturaleza, cuidan las plantas, riegan las plantas, tratan de, dentro de lo posible, que todo su entorno, todo su alrededor, que está compuesto por naturaleza, trata de que esté bien cuidado, trata de que no tiren basura, de que no dañen los árboles. Al hablar de inteligencia lingüística, son, son todas aquellas personas las cuales pueden expresar sus sentimientos y pensamientos pues mejor que otras, que son aquellas personas que se les facilita el diálogo, son fluidas al hacerlo, utilizan esta herramienta de la lingüística para expresar sus ideas. La inteligencia espacial es una habilidad que poseen las personas que pueden rotar objetos en su mente, las personas que arman cubos con facilidad, que arman rompecabezas y no se demoran tanto, que fácilmente se relacionan con estos objetos y pueden realizar los ejercicios de forma adecuada. En la inteligencia lingüística vemos todo lo que se relaciona con líneas, con colores, formas, espacios. Entonces esas personas tienen habilidades en ese campo. Ahora bien, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de autocomprensión. Está asociada al acceso de la propia vida emocional y sentimental. Es por lo tanto la facultad de la persona para conocerse a sí misma. Hablemos de los beneficios de la inteligencia emocional. Dentro de ellos está la parte psicológica. Esto nos permite aumentar el bienestar psicológico, a incrementar la autoconciencia, a favorecer el equilibrio emocional. Desde la parte de aumentar el bienestar psicológico, pues nos va a permitir tener una vida emocionalmente equilibrada, una actitud más motivada y entusiasta, a sabernos y sentirnos bien, a tener mejores relaciones más armoniosas, a ser más empáticos, a comprender y adecuarnos más en nuestro entorno social.
Con relación al incremento de la autoconciencia, pues esto significa que en la medida que utilicemos la inteligencia emocional, seremos más conscientes de quiénes somos, qué sentimos, de cómo actuamos en situaciones emocionales, ¿cierto? Si conocemos cada vez más la naturaleza, pues, de nuestras emociones, es posible saber cómo conducirnos y qué hacer en tales casos que se nos presenten situaciones. Es consecuente que si estamos atentos a lo que sentimos y somos conscientes de nuestras emociones, finalmente seremos más conscientes con nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo favorece el equilibrio emocional? Pues bien, esto nos lleva al hecho de que al ser inteligentes emocionalmente, nuestro desempeño emocional será equilibrado. Es evidente que conforme manejemos nuestras emociones de tal forma que no nos conduzcan por un desastre y una situación caótica, nuestra conducta será más serena, será menos tensa y por consecuencia más equilibrada. Con relación a los beneficios a nivel físico, nos facilita la buena salud y esto quizás es de los mayores beneficios que nos ofrece la inteligencia emocional. Estar sin conflictos, sin problemas emocionales, sin caos emocional en nuestras vidas. También saber que podemos resolver con inteligencia nuestros problemas emocionales, nos predisponen a una buena salud y a la visión para fortalecerla. Sencillamente es encontrar que vale la pena vivir. Además de esto, en la parte física, nos brinda defensas para la reacción positiva a la tensión y el estrés. Es decir, toda esa problemática que a veces tenemos en la vida, ¿sí? En la vida cotidiana, en los eventos inesperados o inusuales que nos sorprenden, nos será fácil no será fácil que nos perturben, pues sabemos cómo encarar esas situaciones, cómo manejarlas y el estrés no podrá abrumarnos. Entonces, esta es una situación muy importante que nos ofrece la inteligencia emocional. Además de los beneficios que hemos hablado, también vamos a tener en la parte motivacional y en la parte de rendimiento laboral, en los logros. ¿Cómo será esto? En la parte laboral, en la medida en que fomentamos las relaciones armoniosas, también potencia el rendimiento laboral. Si nos permitimos que nuestro estado de ánimo, que nuestras emociones tomen el control de nuestra vida y la inteligencia emocional retome el rumbo, nuestra vida y lo que nos rodea, incluyendo nuestro trabajo, se verán inmersos en una situación difícil de controlar. Porque imagínense, ¿cuántas veces hemos visto a los compañeros de trabajo no poder concentrarse por problemas personales que implican estados emocionales? Nosotros mismos, ¿cuántas veces no quisimos ir al trabajo por una cuestión meramente emocional? Aquí la inteligencia emocional nos debe llevar a superar los obstáculos y en esa medida rendir mejor laboralmente. Asimismo, aumenta la motivación y el entusiasmo. Si nuestras emociones y su ejercicio en la cotidianidad están sujetas a una inteligencia emocional, podemos dirigir nuestra motivación hacia objetos más audaces, más prometedores y más satisfactorios. En tal medida, nuestro entusiasmo se fortalecerá para lograr proyectos o simplemente para disfrutar más plenamente de los sucesos trascendentes de nuestra vida. Entonces, esto es sumamente importante. Ahora bien, hablemos de los beneficios en el ámbito social. Nos otorgan capacidad de influencia y liderazgo. Pensemos en algo. Si nos pusieran a escoger a quién seguir como líder entre alguien emocionalmente inestable y alguien inteligentemente emocional, es claro que seguiríamos al inteligente. De hecho, alguien que está en equilibrio emocional, que expresa serenidad, que sabe conducirse con inteligencia en los momentos difíciles y no se deja confundir por lo emotivo de las circunstancias, ese es alguien que nos va a influenciar, que nos vamos a dejar conducir, porque nos sentiremos seguros, porque estamos seguros que sabe manejarse de manera serena y templada en los momentos más abrumadores, ¿o no? Y si hablamos de mejorar la empatía y las habilidades del análisis social, pues esta también nos da el beneficio de mejorar la empatía, algo que nos falta a muchos. Entendiendo por empatía el hecho de sentir los sentimientos y las emociones de otra persona como si fueran nuestras. Es determinante el hecho de que si conocemos nuestras emociones, es posible percibir las de los demás y reconocerlas. Escuchen bien, reconocerlas. En esta medida es más fácil comprender lo que otra persona siente y eso nos lleva a mejorar nuestras habilidades de análisis social, es decir, que en la medida que comprendemos el sentir de los demás,
somos empáticos, nos solidarizamos y comprendemos los aspectos sociales que comprometen el sentir de la gente. Entonces, ¿cómo les parecen? ¿Qué tal los beneficios que nos ofrecen? ¿Vamos a estar encaminados en esto o no? Por supuesto que sí. Para culminar la parte de los beneficios de la inteligencia emocional, hablemos un poquito acerca de las relaciones armoniosas. ¿Qué entendemos por esto? ¿Cómo nos va? Entonces, pensemos en algo. Si nuestra inteligencia emocional se desempeña convenientemente, se reflejará en nuestras relaciones. Y eso lo hemos visto muy seguido. Es sabido que en una relación donde no hay un adecuado manejo de las emociones, dicha relación tiende a ¿qué? A deteriorarse, por supuesto. Por lo tanto, si las emociones están manejadas inteligentemente, las relaciones se verán favorecidas y podrán desarrollarse en armonía, en la pareja, en el matrimonio, ¿dónde más? A ver, en el trabajo, con nuestros amigos. Si es inteligentemente emocional, es posible el fomento de las relaciones armoniosas. Entonces, los beneficios y las ventajas son innumerables y, por supuesto, lo mejor para nuestras vidas. Ahora les vamos a hablar acerca de los componentes de la inteligencia emocional. Recordemos que lo que nos ofrece la inteligencia emocional son herramientas y habilidades con las que resolver mejor las complejidades de nuestros contextos sociales. Es un canal de autoconocimiento y una cualidad transformadora. Trabajar las emociones a diario y hacerlas bien nos permitirá ser más solventes en el campo del crecimiento personal. Iniciemos hablando del autocontrol. Recordemos que el autocontrol tiene mucho que ver con los niños. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando un niño tiene aproximadamente entre 4 o los 5 años, hay un área que les cuesta mucho dominar, que es este tema, el autocontrol. Se frustran con frecuencia, no son capaces de aplazar las gratificaciones ni de esconder su enfado cuando, por ejemplo, su hermano coge la porción más grande de pizza o cuando le rompen un juguete sin querer. Aproximadamente sobre los 7 años, cuando este tipo de conductas empiezan como a sentarse con solvencia, empiezan a adquirir estabilidad porque las áreas cerebrales relacionadas con el control de los impulsos y las emociones empiezan como a madurar. Así es importante tener en cuenta que el autocontrol es uno de los componentes de la inteligencia emocional más importante. La autorregulación, el pensar antes de hablar o de actuar, la capacidad de reflexión, así como la habilidad de control de nuestros impulsos, pues son claves para ser más hábiles emocionalmente. De esta manera, continuamos con el segundo, que hace referencia al conocimiento de uno mismo, ¿cierto? Un autor que se llama Mark Twain decía que ayudar a una persona a conseguir lo que quiere puede ser fácil, pero el problema es que en este mundo casi nadie sabe lo que quiere exactamente. Es una ironía, ¿cierto? Pero pocas cosas son tan complejas como lograr conocernos a nosotros mismos en profundidad y poder actuar entonces en consecuencia. Aún más si es complicado tener claras nuestras prioridades en cada momento. Más difícil es ser consciente de nuestras emociones. A veces un estado emocional determinado condiciona nuestra conducta, nuestros pensamientos, incluso nuestro estado de ánimo. Ser consciente de ello, saber qué nos duele, dónde nos duele y el porqué de ese sufrimiento, molestia o contradicción, nos permitirá poner en práctica una adecuada regulación emocional y ser mucho más competentes en materia de inteligencia emocional. ¿Estamos bien? Continuemos. Hablemos ahora del tercer ítem, de la automotivación. La motivación intrínseca es el mejor motor para la mente y el corazón. Es la fuente de la superación personal y la energía positiva, capaz de darnos alientos, aun cuando lo que nos rodea o lo que nos llega no es satisfactorio. La motivación que uno mismo se dedica, lo impulsa a ser mejor cada día, a focalizarse en lo que es importante para desplegar mejores recursos y adecuadas emociones para alcanzar los objetivos que se proponen. Esto en sí es lo más importante. Ahora, la empatía. ¿Qué tan empáticos llegamos a ser? La empatía es otro de los componentes de la inteligencia emocional más importantes. En este vínculo con el que mejorar las relaciones con los demás, ese canal con el que conectar con quienes tenemos enfrente, pero sin dejar de ser nosotros en ningún momento, es importante matizar
ese último detalle. ¿Qué quiere decir? Aunque nos repitan a menudo que empatizar es ser capaces de poner en los zapatos ajenos, conviene recordar que esta maravillosa habilidad no nos servirá de nada si no nos diluimos en el otro, si no limitamos a ser solo esponjas emocionales, si nos limitamos a ser solo esponjas emocionales, perdón. Hay que saber leer las emociones, hay que descifrar gestos, matices, tonos de voz, pero debemos también mantener esa compostura sabia y firme con lo que responder en consecuencia. Con lo que responder en consecuencia, siendo la mejor ayuda, el mejor facilitador. Finalicemos hablando de las habilidades sociales que son tan importantes. Son el engranaje perfecto para nuestro desarrollo personal y profesional. Así, uno de los objetivos inscritos en esa ciencia excepcional, que es la inteligencia emocional, es concienciarnos de que debemos ser para nosotros mismos la mejor ayuda y no nuestros propios enemigos. Porque sí, a veces lo somos, reconozcámoslo. Somos nuestros propios enemigos cuando no somos asertivos, cuando no sabemos comunicar, cuando no nos respetamos a nosotros mismos, cuando nos falta paciencia, apertura, compasión, positividad. Todo esto y mucho más es lo que se contiene en esa caja de herramientas llamadas habilidades sociales y que todos deberíamos dominar. Daniel Goleman dice una frase muy importante. La inteligencia emocional representa el 80% del éxito en nuestra vida. O sea, esto es muy importante. La asertividad hace parte de las relaciones sociales. El, el no pasar de ser agresivo ni de ser pasivo, sino de ser asertivo, de decir las cosas de una manera franca, de una manera clara, de una manera audaz, sin herir a la otra persona, pero siempre con carácter y firmeza. Bueno, respecto a la inteligencia emocional y cómo establecer un equilibrio entre la parte racional y la parte de las emociones, hay una actividad muy bonita y muy chévere que se puede practicar eh, en cualquier lugar. Esto con el fin de, como lo decía anteriormente, de que haya un equilibrio entre las emociones y la razón. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, esto lo podemos hacer todos los días cuando tengamos de pronto un problema de frustración, una baja emocional o una independencia emocional. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar una hojita y en esa hojita vamos a como tal a escribir los aspectos positivos de cada uno, valores, aptitudes, actitudes, todo lo relacionado con la parte positiva de cada uno de nosotros. Después de haber hecho el listado, posteriormente vamos a hacer una lectura introspectiva, una lectura de esas habilidades, de esas potencialidades, de esos aspectos positivos, de esos valores que tenemos cada uno y vamos a mirar que es muy enriquecedor ver nuestra parte positiva, vernos a nosotros mismos, reflejarnos en nosotros mismos en esa hojita. Después de haber leído y haber hecho ese ejercicio con las partes positivas, le vamos a dar una vueltica a la hoja por el respaldo y a continuación vamos a resaltar la parte negativa de cada uno de nosotros, deficiencias, dificultades, todo la parte negativa que nos relaciona. Después de haber hecho el ejercicio del listado de la parte negativa, igualmente vamos a hacer una lectura introspectiva de las partes negativas, ¿sí? Haciendo claro está una reflexión. Posteriormente a eso, vamos a hacer un enlace. Entonces vamos a buscar esa parte negativa, ese aspecto negativo, y vamos a buscar 2, 3 aspectos positivos
con el cual podamos como tal eliminar o mitigar esa parte negativa. Después de haber hecho ese enlace, nos vamos a dar cuenta de que las partes positivas y lo bueno que hay en nosotros puede eliminar como tal eh, la parte negativa, siempre y cuando usando la parte del autocontrol, nuestro autocontrol en la parte emocional. Eh, pues lo más recomendable es hacer ese tipo este tipo de actividades o esta actividad que me gusta mucho aplicarla eh, con el fin de encontrarnos a nosotros mismos, de hacer una reflexión introspectiva. También es muy aconsejable, por ejemplo, si emocionalmente estamos en un desequilibrio, hacer este ejercicio todos los días. Eso yo lo llamo un diario emocional. Entonces, anotamos el día y anotamos las cosas positivas y anotamos las cosas negativas. Al siguiente día vamos a intentar eliminar esas partes negativas y vamos a hacer lo mismo todos los días, hasta que esas partes negativas se vayan como tal mitigando y prácticamente todo se nos convierta en positivo. Eso es lo que podemos hacer, un diario emocional y la actividad con el enlace de nuestras emociones, haciendo el uso de la razón. Finalmente, quiero dar gracias a mis compañeros, a Carol también que se conectó por estar hoy acá acompañándonos. Desafortunadamente teníamos mayor expectativa de audiencia, pero pues sin embargo ese trabajo se pudo realizar con los que estamos, así que muchas gracias. Voy a concluir este tema de la siguiente manera. En primer lugar, el tener o manejar una buena inteligencia emocional pues no es fácil, pero si existe la intención firme de adaptarla, esto redundará en extraordinarios beneficios tanto personales como organizacionales. La tarea entonces es buscar en cada uno de nosotros a ese líder que está escondido y esas habilidades que debemos explotar al máximo, ¿cierto? Otra conclusión podría ser, las emociones son el dispositivo de cualquier actividad que hagamos, por lo cual debemos utilizar métodos que contacten directamente con el interior de las personas. De lo contrario, pues difícilmente lograremos provocar cambios en ellos o en nosotros mismos. De nada sirve tener muchos conocimientos si no somos capaces de desarrollar y manejar nuestras emociones lo mejor posible. Por ejemplo, cuando en una empresa se realiza un proceso de selección para encontrar nuevos empleados, cuando una institución educativa selecciona nuevos estudiantes, ya no se determina que lo más importante es cuántos títulos posee la persona, sino que su perfil psicológico le permita llevarse bien con sus compañeros en el sitio de trabajo o de estudio, de desempeño profesional, y si su capacidad de comunicación le permite tener un óptimo contacto en la organización, pues excelente. Otra conclusión, es necesario explotar al máximo aquellas capacidades que nos permiten tener unas mejores relaciones con las personas que se encuentran a nuestro alrededor, así como con nosotros mismos. Desarrollando dichas habilidades también estaremos en condición de ser verdaderos líderes, ya que el trato que le haremos a nuestros posibles subordinados será de total cordialidad, exigiendo mucho, pero no llegando a irrespetar. Finalmente, a pesar de ser política educativa de Estado, no se hace nada significativo por su desarrollo en los diferentes niveles de formación del ser humano. ¿Qué se podría recomendar? Adoptar de forma activa la formación del ser humano y el desarrollo de la inteligencia emocional, pues mediante la incorporación de programas de desarrollo de inteligencia emocional dentro del proceso de formación de estudiantes, eso si estamos en el ámbito educativo o en la parte organizacional de nuestros empleados. También fortalecer, fomentar el fortalecimiento de valores de modo paralelo a la formación cognitiva del ser humano, capacitar a los docentes en el tema de la finalidad de convertirlos en agentes multiplicadores hacia sus estudiantes, y también podríamos capacitar a nuestros gerentes, a las personas que están jerárquicamente pues más altos, para tener una mejor formación con los subordinados y con nuestros compañeros de trabajo. De esta manera me despido. Muchas gracias. Espero sea
útil, les hubiese gustado y lo podamos poner todos en práctica. En un sentido muy real, todos tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Daniel Goleman.